Buenas noches, doctora Patricia Lanford y compañeros doctorantes. Hoy quiero compartir una reflexión que ha surgido a partir del análisis crítico y comprensivo sobre los enfoques y niveles de la planeación, especialmente en el contexto educativo. Esta exposición busca espacialmente, por ejemplo, también ofrecer no solo una descripción teórica, sino también una visión que conecte el conocimiento con la experiencia, en este caso profesional, desde el ámbito humano. En este proceso de la exploración, integré diferentes elementos de autores fundamentales como Osorio, Mush, en este caso Valdés y Serrano, así como parte clave de Fernández, por ejemplo, en el año 2017, lo cual me conllevó a profundizar sobre la planificación, ya que la planeación no debe verse como una simple tarea administrativa o en este caso, por ejemplo, técnica. Planear es una acción profundamente humana que implica pensar, anticipar e incluir diferentes y otras ideas, por ejemplo, que conllevan, por ejemplo, también a comprender que existen distintos enfoques para planear, los cuales representan, por ejemplo, formas diferentes de interpretar la realidad. En este caso, conllevan, por ejemplo, a definir prioridades y a movilizar recursos. Del mismo modo, por ejemplo, existen niveles de planificación que organizan jerárquicamente los procesos, desde lo más global y estratégico hasta lo más específico, operativo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la combinación coherente entre los enfoques y los niveles van a permitir construir planes más sólidos, adaptativos y centrados en las diferentes necesidades, por ejemplo, del entorno. Como lo afirma Fernández en el año 2017, una planificación educativa adecuada, por ejemplo, surge a partir de la lectura y profundidad del contexto y de la participación activa, en este caso, de lo que tiene que ver con los autores como tal. Por ende, cabe mencionar que es una herramienta de racionalidad del cambio, lo cual implica mirar, por ejemplo, el presente con sentido crítico y proyectar acciones, en este caso, que puedan mejorar la calidad de los procesos formativos. Siendo consecuente con lo anterior, es necesario dejar claro que existen unos enfoques importantes, tales como el enfoque interactivo. En este enfoque, por ejemplo, como tal, parte de la idea de que planificar específicamente eh, es algo completamente importante. ¿Por qué? Porque pues esto me apunta básicamente a que no es solamente una acción unidireccional, no, de ninguna manera. Es más bien, por ejemplo, una construcción colectiva. ¿Por qué? Porque permite reconocer que los procesos educativos involucren múltiples voces y experiencias que deben ser escuchadas, tales como, por ejemplo, teniendo en cuenta que se fomenta específicamente la participación activa de los docentes, en este caso nosotros como educadores, los estudiantes, los directivos y la familia, estaríamos formando entonces una comunidad educativa. ¿En qué? En la toma de decisiones, por ejemplo, lo cual puede conllevar a fortalecer las acciones planificadas. Teniendo en cuenta los planteamientos, por ejemplo, de Fernández en el año 2017, destaca mucho sobre la importancia de incluir la preparación y en este caso las percepciones de todos los implicados, tales como, por ejemplo, considerar que la planificación debe construirse desde la escucha y desde el diálogo, lo cual es completamente importante para que, de cierta manera, pueda haber una interacción en toda la comunidad educativa. Por ende, el enfoque prospectivo en este caso es de suma importancia abordarlo, ya que, por ejemplo, planear específicamente también significa anticiparse, imaginar escenarios futuros, identificar riesgos y oportunidades. En este caso, por ejemplo, el enfoque prospectivo del que estamos mencionando, propone que la planificación no se debe limitar al presente, sino que debe ser una herramienta para proyectar. Es decir, por ejemplo, conlleva todo lo involucrado a las transformaciones sostenibles. En este caso, por ejemplo, a largo plazo, con respecto al campo educativo, eso se traduce a la capacidad de prever, por ejemplo, cambios en las dinámicas sociales, tecnológicas, culturales y adaptar los planes para responder a esas posibles realidades. En este caso es necesario tener en cuenta los planteamientos de Tejedor en el año 1990, ya que, por ejemplo, él planteaba que una buena planificación, por ejemplo, requiere la visión y en este caso la capacidad de anticipar las habilidades como tal. Y también de cierta manera conlleva a que se caracterice en el enfoque prospectivo por lo que tiene que ver con la rapidez en lo que tiene que ver con los cambios. ¿Ves?
Siendo consecuente con lo anterior, eh, el enfoque sistemático, por ejemplo, propende a una estructura organizada, metódica, lógica, para llevar a cabo el proceso de lo que tiene que ver con la planificación. Aquí cada etapa de diagnóstico, en este caso, de formulación de objetivos, de estrategias, de ejecución y de evaluación, por ejemplo, se interrelacionan y se fundamentan en criterios claros que involucran y de suma importancia tanto para los docentes como para los estudiantes. ¿Por qué? Porque es importante abordar lo que tiene que ver con la forma de planificar y facilitar la toma de decisiones fundamentadas que permitan, por ejemplo, hacer seguimiento y ajuste continuo a lo que tiene que ver a lo largo del proceso. En este es necesario abordar los planteamientos de Fernández en el año 2017, que se enfatizaba, por ejemplo, entre lo que se requiere lograr y en todo lo que tiene que ver al involucrar las acciones, ya que se realizan para alcanzar algo que es completamente importante, que el ámbito educativo. Este enfoque es clave, ya que permite, por ejemplo, estructurar propuestas didácticas y proyectos institucionales que sean de forma sólida, ¿sí? Siendo consecuente también con esto, vamos a abordar lo que tiene que ver con el enfoque estratégico. El enfoque estratégico, por ejemplo, apunta o implica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la toma de decisiones, pero orientadas al logro de objetivos institucionales de largo alcance. Es decir, por ejemplo, en una forma de planificar que requiere reconocer muy bien el entorno, las fortalezas internas y las oportunidades externas, a través de esta mirada, por ejemplo, la planeación se convierte en una herramienta, por ejemplo, para alcanzar todas las metas de transformaciones, consolidar proyectos educativos de calidad y fortalecer la identidad institucional. Teniendo en cuenta los planteamientos ahorita de Tejedor que hablábamos en el año 1990, él señalaba que la planificación estratégica permite direccionar los recursos hacia propósitos significativos asegurados, pertinentes, de tal manera que se logre adecuar un impacto sostenible con el tiempo. ¿Ves? Por ende, estoy de acuerdo también que es importante abordar aquí el enfoque holístico, ya que coincide la planificación, en este caso como un proceso integral, que articula, por ejemplo, diferentes y distintas dimensiones. En este caso, como cuáles, por ejemplo, como la pedagógica, como la administrativa, como la emocional, como la ética, como la social, ¿sí? Entonces, todo esto va involucrando todas estas dimensiones por ejemplo, desde esta perspectiva no se puede planear lo que es tener, por ejemplo, en cuenta el contexto, la diversidad de los actores y las múltiples variables, sino que la diversidad de los actores y las múltiples variables que coinciden deben de estar apuntando siempre en el proceso educativo. Por ejemplo, Fernández en el año 2017 propone que la planificación global que conecte al macro o con el micro siempre tenga en cuenta lo que tiene que ver con lo técnico, en este caso, por ejemplo, con lo humano, y lo individual con lo colectivo. En este sentido, por ejemplo, el enfoque holístico promueve más que todo una visión más humana, inclusiva, que conlleva, por ejemplo, a una transformación de una planeación coherente. Cabe mencionar también que existen diferentes niveles de planeación. Vamos a abordar, por ejemplo, el nivel de planeación, por ejemplo, estratégica, la cual apunta, por ejemplo, a un nivel como normativo, es decir, define, por ejemplo, los valores, los principios y el horizonte institucional. ¿Por qué? Porque está orientado, por ejemplo, a lo que conlleva, por ejemplo, como a la parte prospectiva, a la parte estratégica, ¿sí? Y eso es importante para lo que tiene que ver con las características claves que tiene, tales como la visión a largo plazo, la definición de la misión y el objetivo global. Por ejemplo, dentro de los niveles de la planeación que también podemos abordar es la parte táctica, ¿sí? Porque la parte táctica, por ejemplo, organiza las acciones intermedias y los proyectos por áreas o equipos de trabajo en este caso. Y eso es importante porque está enfocado en lo que tiene que ver con la parte sistemática. ¿Listo? Y dentro de las características, la traducción de la estrategia. Otro nivel de planeación que es necesario abordar es el operativo. Este detalla, por ejemplo, las actividades concretas, los recursos y los tiempos necesarios para ejecutar, por ejemplo, lo planeado.
Esta organización, por ejemplo, permite que las dimensiones se articulen con claridad, ¿sí? Favoreciendo siempre el cumplimiento de los objetivos, como la planeación de Fernández, Tejedor, la planeación eficaz que debe reconocer, por ejemplo, cada una de las intervenciones entre cada uno de los niveles aquí mencionados. Para finalizar, es necesario tener en cuenta lo siguiente, miren. A lo largo, por ejemplo, de esta actividad, he comprendido que planificar es algo mucho más que organizar tareas, es un ejercicio de reflexión, de diálogo, de compromiso con la realidad. Por ejemplo, los enfoques analizados hasta ahora me han ayudado, por ejemplo, a ampliar la mirada sobre cómo puedo yo construir propuestas más inclusivas, a partir, por ejemplo, de una visión con futuro, sólida, estructural, y que conlleve a perfeccionar o en este caso a enriquecer mi rol como docente en este caso, ¿sí? Asimismo, también entender, por ejemplo, lo que tiene que ver con los niveles de la planeación, lo cual me ha permitido, como por ejemplo, valorar la importancia de alinear, por ejemplo, las acciones del día a día con los propósitos institucionales más amplios, teniendo en cuenta que cada institución educativa es completamente diferente. Para como docente es necesario tener en cuenta que mi rol es de suma importancia y que cada institución educativa tiene una planificación completamente diferente. Por ende, de antemano, agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada y dejo como referencia los planteamientos de Fernández, de Murs, de Serrano, de Tejedor, de Valdés, pero muchas gracias por haber dedicado su tiempo a esta exposición. Gracias, doctora y compañeros doctorantes.